Bueno, jóvenes, muy buenos días. Voy a explicar un ejercicio del movimiento parabólico donde se van a mezclar la parte de trigonometría, de física y matemáticas, ¿sí? Hay que prestar mucha atención en este ejercicio. Entonces, un gato quiere saltar sobre una presa situada a 1 metro de distancia horizontal y a 30 centímetros de altura. Calcular la velocidad mínima de despegue que tiene que imprimir a su cuerpo para alcanzarla si salta con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. ¿Con qué ángulo debe despegar para caer sobre esta presa? ¿Sí? Sobre la presa. Entonces está el gato, ¿cierto? Tenemos el gatico, está a una distancia de 1 metro horizontal y va a hacer un salto parabólico a un objeto, a su comida, a su presa que está a una altura de 30 centímetros, o sea, 0,3 metros, ¿cierto? Entonces debemos determinar con qué ángulo salta y cuál es la velocidad que tiene que imprimir en sus patas, ¿sí? Para poder llegar hacia el ratón y poder cenar. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta las ecuaciones del movimiento parabólico. La primera ecuación que debemos tener en cuenta es la de la posición. Velocidad inicial por el coseno del ángulo por tiempo. ¿Cierto? Tenemos la velocidad inicial, pues el ángulo no conocemos y el tiempo no lo conocemos, pero ya lo veremos. La segunda ecuación que debemos tener en cuenta es la de la altura. Entonces tenemos altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Estas son las dos ecuaciones que vamos a tener en cuenta para poder llegar a la ecuación final para determinar el ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, altura inicial del gato es 0. Entonces vamos a despejar t, o sea, vamos a despejar el tiempo de la ecuación 1. Quedándonos que el tiempo es igual aquí a la posición o la distancia sobre velocidad inicial por coseno del ángulo, ¿cierto? Esto que está multiplicando la velocidad por el coseno que está multiplicando pasa a dividir. Y esa la vamos a reemplazar en la ecuación 2. Si es decir, que donde está t, en la ecuación 2 vamos a meter el despeje, quedándonos la siguiente expresión. Entonces altura, velocidad por el seno del ángulo, x o la distancia, velocidad por el coseno del ángulo, ¿cierto? Esto que está en verde es lo del despeje de nuestro tiempo. Si dan cuenta, cambiamos donde estaba la variable t, la variable del tiempo. ¿Listo? Entonces aquí, velocidad inicial se va con velocidad inicial, ¿cierto? Una está en el numerador, otra está en el denominador y la podemos eliminar. Acá debemos tener en cuenta identidades trigonométricas, ¿cierto? Entonces acá, seno del ángulo sobre coseno del ángulo es igual al tangente del ángulo. Entonces, seno sobre coseno es tangente. ¿Sí? Aprendas en eso. Y 1 sobre coseno es igual a secante. ¿Para qué estas identidades trigonométricas? Porque esta ecuación pues la vamos a simplificar más teniendo en cuenta estas identidades trigonométricas. Entonces mi ecuación me va a quedar x el desplazamiento por tangente del ángulo sobre gx al cuadrado. Ese x al cuadrado, ¿dónde sale? Pues aquí x, ¿cierto? Este x, como está al cuadrado, pues queda x al cuadrado. Y la velocidad lo mismo, velocidad está al cuadrado, pues me queda velocidad al cuadrado. La velocidad inicial al cuadrado. Quedándome sobre 1 sobre coseno al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que 1 sobre coseno que es igual a secante. Entonces mi ecuación me va a quedar altura es igual a x por tangente, el desplazamiento por tangente, la gravedad, aceleración gravitacional que es g, x al cuadrado, 2 por velocidad inicial al cuadrado, por secante al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar valores. ¿Qué valores? H, que es la altura, es esta altura que es de 0,3 metros. G, la aceleración gravitacional, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. X, que es el desplazamiento, o sea, la distancia horizontal que se encuentra el ratón del gato. La velocidad inicial, con la velocidad inicial que nos dan en el ejercicio. Entonces, reemplazamos, quedándonos esta expresión, ¿cierto? 9,8 metros según el cuadrado de la aceleración gravitacional, el desplazamiento y la velocidad inicial. Entonces, resolvemos 9,8 por 1, 1 metro cuadrado, 4 al cuadrado 16, el 2 lo dejamos quieto, el 9,8 también. Aquí, ¿qué hacemos? Cancelamos unidades.
metro cuadrado con metro cuadrado se va, segundo cuadrado con segundo cuadrado se va. ¿Listo? Finalmente quedándonos que 0,3 metros, la altura inicial, 1 metro de tangente del ángulo. Entonces 9,8 dividiendo en 2 por 16 me da 0,3625 metros. Entonces aquí debemos tener en cuenta otra identidad trigonométrica, que es seno al cuadrado, perdón, secante al cuadrado. Secante al cuadrado es igual a ¿qué? A tangente al cuadrado más 1. Entonces, al conocer esta expresión de secante, esta identidad trigonométrica, pues la vamos a reemplazar en mi ecuación, quedándome 0,3 igual a 1 metro, tangente del ángulo, menos 0,325, tangente al cuadrado más 1. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar, esto es como tener un factor común, entonces vamos a multiplicar término a término. ¿Listo? Quedándonos la siguiente expresión. ¿Se dan cuenta de lo mismo? Simplemente aquí ya nos queda 0,3 tangente al cuadrado menos 0,3625 metros. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a despejar la ecuación y la vamos a igualar a 0. Es decir, que lo que está negativo pasa al otro lado positivo. Y aquí lo mismo, es decir, que este 0,3625 tangente al cuadrado que está negativo pasa al otro lado positivo. Este 1 metro por tangente del ángulo está positivo, pasa al otro lado negativo. Y menos 0,3625 que está negativo pasa al otro lado positivo, ¿cierto? Se suma con ese 0,3. Entonces quedándome que esta expresión 0,325 tangente al cuadrado si me queda positivo, negativo, y esta es la suma de 0,3625 más 0,3 y la igualamos a 0. ¿Para qué la igualamos a 0? Porque aquí tenemos un tangente al cuadrado o un tangente y una sin variable. Es como tener x al cuadrado, x y sin variable, ¿sí? Para obtener una cuadrática. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la cuadrática? Pues menos b más menos b cuadrado menos 4ac 2a. Esta es mi cuadrática. ¿Para qué voy a calcular mi cuadrática? Para determinar cuál es la tangente del ángulo. ¿Listo? Para yo después poder despejar el ángulo. Entonces, ¿cuál es A? Tengo mi A, tengo mi B y tengo mi C. ¿Listo? Entonces, simplemente reemplazamos estos valores en mi ecuación cuadrática, obteniendo el siguiente resultado. Entonces ya reemplazamos y se dan cuenta B, menos 1, porque es menos, ¿cierto? Menos 1. A, aquí lo tenemos. C, que es el que no tiene variable, ninguna variable, nuevamente por 2A. ¿Listo? Entonces resolvemos nuestras operaciones. Entonces acá pues menos por menos me da más, me va a quedar más 1. Multiplicamos 4 por A por C, que me da este valor que ven acá. Y lo mismo 2 por A. ¿Listo? Resolvemos lo que está dentro de la raíz, 1 menos 0,7426. Y me queda esta expresión. Luego le sacamos raíz cuadrada, pues es solo este numerito, 0,25, y nos queda esta expresión. 1 más menos 0,5072 sobre 0,6125. De aquí me van a salir dos resultados, porque tengo más y tengo menos. Tengo que hacerlo con los dos, tanto con positivo como con negativo. ¿Listo? Entonces vamos a obtener dos resultados. El primero, que vamos a hacer con el más, y el segundo con el menos. Entonces lo mismo operamos. Primero 1 más 0,5072 y el resultado lo dividimos en 0,6025 y acá lo mismo. 1 menos 0,5072 y el resultado lo dimos en 0,6125. Quedándonos nuestro valor positivo 2,4608 y nuestro valor en negativo 0,8044. ¿Listo? ¿Qué es este valor? Este valor es lo que me va a representar tangente del ángulo. ¿Sí? Es decir, que tangente del ángulo es ese valor. Pero ¿cuál es el ángulo? El ángulo es el que necesito hallar. Entonces, como yo necesito hallar el ángulo, tangente que está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Y cuando tengo tangente, una identidad trigonométrica abajo, seno, coseno, tangente, va a ser tangente a la menos 1. Entonces va a ser que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del valor que me expresan ahí.
Lo mismo para mi valor negativo, tangente menos 1 de 0,8044. Entonces pueden usar la calculadora y sacamos el tangente a la menos 1 de cada valor, quedándonos un ángulo en la parte positiva de 67,88 grados y en la parte negativa de 38,81 grados. Entonces me salieron dos ángulos. ¿Por qué dos ángulos? ¿Cierto? Pues porque aquí mi cuadrática me salió positiva y negativa. Está bien los dos ángulos, no hay problema. Simplemente que si el gato salta con un ángulo de 67 grados, ¿cierto? Pues al graficar, su altura puede ser mayor, pero su distancia puede ser menor. Para que alcance la distancia de donde está el gato, tiene que imprimir una velocidad diferente que cuando está con un ángulo de 38 grados, ¿cierto? Porque ahí va a ser, de pronto su altura va a ser menor, pero puede alcanzar la distancia de donde está el ratón. ¿Listo? Entonces pues vamos a calcular con qué velocidad necesita imprimir el gato para alcanzar el ratón cuando se lanza con estos ángulos de lanzamiento. Entonces tenemos los ángulos. Entonces vamos a determinar esa velocidad mínima que debe imprimir al cuerpo y lo vamos a hacer mediante la siguiente expresión. ¿Listo? Esta ecuación, x, que es la distancia de velocidad al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Entonces, esta velocidad es la que necesitamos despejar. Entonces nuevamente aquí, como la gravedad está dividiendo, entonces va a pasar aquí a multiplicar, y esto que está acá que multiplicando pasa a dividir, y para quitar el cuadrado pues le sacamos raíz al lado y lado de la expresión, quedándonos la siguiente ecuación. Entonces tenemos que velocidad es igual a la raíz de la aceleración gravitacional por la distancia donde se encuentra el gato, seno dos veces el ángulo. ¿Qué ángulo vamos a tomar? Vamos a calcular los dos ángulos para saber qué velocidad debe imprimir el gato en su cuerpo, qué velocidad mínima, para poder alcanzar el ratoncito. Entonces colocamos los valores, la aceleración gravitacional, la distancia, y colocamos primero pues el 67,88 grados. Resolvemos. 2 por 67,88, 135. Le sacamos seno a ese valor y hacemos la división. Me queda raíz de 14,0468 y a eso le sacamos raíz cuadrada. Entonces, para un ángulo de 67,88 grados se debe imprimir una velocidad mínima de 3,74 metros sobre segundo. Y para el ángulo de 38,81, ¿cierto? Hacemos el mismo proceso, aceleración gravitacional por la distancia, seno dos veces el ángulo, raíz cuadrada de 10, me queda que es de 3,16. ¿Sí? Aquí tiene que imprimir una velocidad menor que cuando estaba acá, con el ángulo mayor. ¿Listo? Algunos se quedarán, pero ¿cuál es la velocidad que nos dieron de 4 metros por segundo? Esa velocidad sería si hiciera toda la parábola. ¿Sí? Me serviría, pero mi velocidad mínima para poder alcanzar el gato cuando está a cierta altura. Entonces, al imprimir esa altura va a tener la distancia de 1 metro, ¿cierto? Si ustedes colocan esta velocidad en las ecuaciones de desplazamiento máximo, les va a dar aproximadamente 1 metro donde la va a alcanzar. Si colocan la velocidad de 4 metros, les va a dar una distancia mayor. Y la velocidad de 4 metros por segundo les va a dar una distancia mayor. ¿Listo? Entonces, ya con estas velocidades, con estos ángulos, el gatico pues puede alcanzar su presa y puede cenar. Espero les haya quedado claro. Esto es una mezcla del análisis que se hace de la parte física, también en la parte matemática, conociendo identidades trigonométricas y aplicándose a una situación cotidiana. Entonces, quedo atento a cualquier duda que tengan y pues me las hacen saber por el chat.
Muchas gracias y feliz día.